Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadiz, miembro del equipo de promoción y difusión de la editorial Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto estar presentes en esta feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, edición 2021. En esta ocasión vamos a presentar un libro que nos invita a explorar los recovecos de nuestra historia científica, en donde habitan personajes llenos de inventiva, curiosidad y asombro. Estamos hablando del libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Está aquí con nosotros su autor, Juan Nepote, quien desde hace más de 20 años ha desarrollado actividades de comunicación de la ciencia en escuelas, museos, radio y prensa escrita. Autor de libros publicados en Brasil, Argentina y México. Hola Juan, qué gusto tenerte por acá. Carlos, qué gusto. El gusto es mío para conversar con todos, aunque sea en este formato virtual que luego cuesta trabajo porque sería más bonito estar dialogando, eh, viéndonos de manera más cercana, pero un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, así es, aunque sea virtualmente, pero pues aquí estamos. Iniciando con el título de esta obra, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. ¿Por qué es un museo portátil? O sea, es inmediato, es importante pensar en un libro que es un museo. Se responde creo que de muchas maneras. Una, y aquí tengo el ejemplar para que lo vean ustedes, que es un bonito paralelepípedo con una figura geométrica linda, pero además de muy buen tamaño. Entonces se convierte en algo sumamente portátil. Y la idea de museo tiene que ver, bueno, que las guardas, por ejemplo, ¿no? Que tiene una de las primeras ideas de gabinetes de curiosidades, de los abuelitos de los museos de ciencia modernos, pero hay una gran cantidad de imágenes también, que la idea es que las imágenes ayuden a contar una historia. Entonces tenemos el texto en sí que describe, que evoca, que cuenta, que recupera, pero las imágenes son tan importantes también como las palabras en el caso de este proyecto, porque se trata de fotografías, de grabados, de ilustraciones, de retratos, eh, algunos de ellos poco conocidos o que yo fui descubriendo para mí mismo al momento de hacer la investigación de las historias para el libro. Entonces, me parece que juegan un papel también relevante. Entonces, la invitación al lector es que al tener en sus manos un ejemplar como este, pues acceda a una especie de recorrido como en un museo. Muchas veces los museos están organizados en salas, eh, sugieren un recorrido también, pero luego no son lineales, uno puede ir y volver. Y entonces también yo esperaba que el libro te permitiera iniciarlo de muchas maneras, no necesariamente lineal, y empezando por la introducción hasta llegar al último de los capítulos, sino que cuente una gran cantidad de historias a manera de provocación y entonces que te permita deambular también a tu propio ritmo, como en un muy buen museo. Y la segunda parte del título, digo, de ahí la idea de museo y portátil. Hay otra parte que tiene que ver con una venganza personal. Yo he trabajado muchos años bueno, muchos, quiero decir, más de los que pensé en algún momento, en museos, para museos, dentro de museos. Ahora trabajo en un proyecto también de un grandísimo y grandioso museo que la Universidad de Guadalajara está concibiendo para el área metropolitana de Guadalajara y para todo Jalisco. Y es bien difícil, es muy difícil hacer un museo. Son costosos, son complejos, no es sencillo, es muy desgastante. Entonces también era una venganza personal, porque entonces yo aquí tengo mi museo que logro gestionar y crear de manera casi en solitario, pues, ¿no? Pero la segunda parte del título del libro me parece también muy relevante para contar las intenciones del libro, del ingenio y del olvido. Eh, Creo, y no soy el único que piensa así, que nuestro pasado científico, eh, nuestras historias distintas en relación a la ciencia y la tecnología en México, en Jalisco, incluso en el continente americano, no han sido suficientemente bien contadas, en algunos casos ni siquiera suficientemente bien investigadas, indagadas, y nos encontramos con personajes maravillosos, con episodios fantásticos, muy sugerentes, que parecen fantasía casi, con instituciones, con empeños,
muchas veces que han fracasado, que no han resultado bien, porque cuando tú te encuentras a cualquier compañero por ahí en la calle y le preguntas, dime el nombre de algún científico mexicano, jalisciense, cuesta mucho trabajo que respondan esa pregunta. Entonces, o no ha habido o no hemos sabido contarnos sus historias. Entonces, de ahí el juego también de pensar en el ingenio y el olvido, intentando traer a estos personajes y sus conversaciones a nuestra conversación actual, no en una añoranza nostálgica, sino tratando de no perdernos el entusiasmo y la pasión con la que se jugaron el pellejo todas estas personas hace algunos años. Entonces, de cierta forma eso encierra pues la idea del museo, además que creo que miren la portada, se ve muy bonito. Eso que mencionas me gustó mucho, ¿no? Que de alguna manera no se queda en la nostalgia, sino que nos transmite esa semilla de inventiva y de creatividad que tenían pues estos personajes. En la curaduría de este museo portátil, manejas una temporalidad que se desenvuelve entre finales del siglo XIX, aproximadamente como a partir de 1880 más o menos, y principios del siglo XX, como llegando aproximadamente hasta 1950. ¿Qué fue lo que te llevó a escoger esta época y por qué? En, a ver, el libro intenta, o sea, este libro trata de ser eso, un libro sin más adjetivos. O sea, no es un libro de historia, pues no está hecho por un historiador sistemático cuyo trabajo tiene que ver con marcar una temporalidad y decir, de aquí no me voy a mover por estas condiciones y porque el trabajo escolar y académico, digamos que tiene esas características. En mi caso y en el caso de este museo, el motor detrás de todo es una mera y absoluta curiosidad. Entonces, el marcar esas cotas en el tiempo fue un poco involuntario, pero también tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en ese entonces. Ciertamente las historias van de la primera mitad del siglo XIX. Si consideramos el año en que nacen los personajes, los protagonistas de algunas de sus historias, todavía lo podemos bajar como hasta 1820, 16 por ahí, ¿no? Pero digamos que cuando hacen sus primeros trabajos son los años 30 y 40 del siglo XIX. Y aquí viene un dato importante. Esto no es tan conocido, pero resulta que el oficio de científico tiene una fecha de nacimiento. En 1833 se acuña la palabra científico para nombrar a las personas que se dedican a estas actividades que ahora identificamos plenamente como científicos. Antes de ello eran filósofos naturales, hombres de ciencia, y esto también tiene que ver mucho con el debate de la perspectiva de género y de incluir a mujeres en esta actividad, ¿no? En fin, 1833 es importante para la profesionalización de la actividad científica. Y durante todo el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, con una serie de inventos que se crean, va permeando la actividad tecnocientífica en la vida cotidiana, de manera que hay más gente ávida e interesada por estos temas. Entonces, evidentemente, en ese periodo hay mucha más gente dedicada a esos trabajos. Y en México hay un contagio por esa pasión, por comprender la naturaleza, por intervenir en ella, por identificarla, por ponerle nombre a los paisajes. Y entonces cuando claramente podemos encontrar estos personajes. Lo que sí establecí como una brújula es que fueran personajes de Jalisco, que hayan nacido en Jalisco, porque yo soy de Jalisco y porque encontré buscando a diversos personajes, pues una serie de historias que me parece que no se habían relatado o que no era tan fácil encontrarlas en comunicación unas con las otras. Entonces, sí establecí, digamos, una pauta geográfica y la del tiempo fue de una manera un poco natural. A partir del material que yo conseguí identificar, de lo que logré interpretar y elaborar el relato para el libro, pues digamos que quedó ese arco de tiempo. Pero es natural que fuera entonces, porque es cuando más gente está trabajando en todo ello, cuando se forman instituciones. Hay que pensar que México es muy joven, o sea, si consideramos que es 1821, después de las guerras de independencia, a los pocos años ya hay gente trabajando en formar instituciones científicas. En la segunda mitad del siglo XIX
Se crea la Academia de la Sociedad de Antonio Alzate, por ejemplo, también la de la Sociedad de Historia Natural, o sea, las instituciones pioneras de la investigación científica en nuestro país eh, surgen y se desenvuelven en esos años. Entonces, claramente están los personajes ávidos por trabajar en esos temas. Entonces, digamos que fue de forma natural y como consecuencia del trabajo de búsqueda en archivos. Precisamente de búsqueda de archivos, en la pasada FIL de Guadalajara nos mencionaste sobre la importancia de que las historias contadas tuvieran un sustento y estuvieran validadas. De ahí, ¿cuáles fueron los retos y las aventuras más destacables al momento de reconstruir estas historias, de encontrar información y de consultar fuentes? Eso da como para 3 ejemplares de este tipo, de chismes. A mí me gusta mucho el chisme, he de decirlo. Las historias subterráneas, aquellas que se comunican y como en un juego de espejos, detrás o a un lado o frente a las grandes historias, las que ya están formalmente establecidas. Bueno, a mí me gustan las otras que están por ahí. Este libro también de alguna manera es un, un- un compendio de la ciencia amateur en Jalisco, o sea, de los aficionados a la ciencia, que no siempre son tomados en cuenta, ¿no? O sea, los que quedan afuera, los outsiders de alguna manera. Entonces, bueno, mi acercamiento a los archivos tuvo que ver, el punto de partida es que yo estaba investigando a un personaje nacido en Ciudad Guzmán, que fue José María Arreola, un tío de escritor más o menos conocido, Juan José Arreola, que es un personaje poliédrico, inabarcable y sumamente divertido, pero además muy escurridizo, porque se conocen muchas anécdotas eh, que las escuchas una y otra vez sobre él, incluso familiares que aseguran que pasó cierta cosa, y buscando un poco más finamente en hemerotecas y en archivos, te das cuenta que algunos de esos mitos son eso, eh, cuentos, y que no tienen un sustento. Entonces, para mí, que soy también un outsider de las cosas de historia, digamos, un aficionado, un gozoso lector de la historia, eh, pues comencé a acercarme a los archivos, a las hemerotecas, a repositorios digitales, archivos especializados, y me encontré primero que hay una tremenda gentileza de todos los grandes profesionales que están ahí. La gente que se dedica a resguardar la memoria en este país tiene una apertura absoluta y una generosidad impagable con cualquier persona, como yo, que soy un ciudadano de a pie, que se acerca y le dice, oiga, estoy buscando estos archivos, y con toda esa generosidad he tenido acceso a un material que es riquísimo. Tenemos una riqueza inconmensurable en archivos en nuestro país, que en buena medida está durmiendo el sueño de los justos, porque la gente que se dedica profesionalmente a la historia no es mucha en términos cuantitativos, y luego también ocurre que no todos acceden a los archivos. O sea, hay una especie de repetición endogámica en la que uno cita al otro, cita al maestro, cita al tutor, y entonces no se van a las fuentes primarias, y entonces pues es esta verdad a medias que se repite tanto que se establece ahí, y en el fondo a lo mejor no hay un sustento. Pero además, más allá de la defensa por la verdad en mayúscula, lo interesante es que acudir a estos archivos es sumamente divertido. Uno se podría enfermar de esto y querer, a mí me pasaba en los días que no iba a pasear la mirada y la imaginación por la hemeroteca digital o la hemeroteca histórica, por ejemplo, de la Biblioteca Pública del Estado, que por cierto se llama Juan José Arreola, sentía nervio, o sea, me faltaba, era una especie ya casi de adicción. Entonces es muy divertido estar en contacto con estos papeles, y hay mucho material muy bien cuidado, muy bien clasificado, otros a los que les hace falta más orden, pero hay grandes archivos. Y ahí localicé, por ejemplo, para citar un caso, a la pregunta que me haces, una publicación que yo no había oído de nadie más que la mencionara, y después me di cuenta que sí alguien la leyó por ahí, que era un folleto que escribieron en 1910 sobre la aparición del cometa Halley aquí en Guadalajara, por un profesor de nombre Baltasar, que aparece en un capítulo pues ahí del libro, y es un
folleto de divulgación científica muy bien logrado, aunque después se desvirtúa y termina regañando a los niños, porque está dedicado a los niños, y les dice que si no se portan bien les va a ir muy mal, y Dios los va a castigar y entonces les va a mandar cometas y todos los, todos los desaguisos de la naturaleza. Pero antes de eso, hace un recorrido muy bien logrado, o sea, un ejercicio muy fino de divulgación científica en una ciudad periférica como Guadalajara en 1910. Entonces, es una publicación pionera y debería merecer mejor atención. Y bueno, pues ahí estaba, desaparecida. Entonces me la topé por circunstancias, digamos, de la casualidad y del azar. A mí me gusta hacer una analogía en los archivos, como pasa con las librerías y las tiendas en línea. Esta gran tienda que ha acaparado la venta de libros, que ustedes saben cuál es, que empieza con A y termina con ON. Eh, Uno de los grandes males que ha hecho es atacar la bibliodiversidad en el sentido de que hay un algoritmo que te sugiere algunos libros y si tú ya sabes cuál estás buscando, bueno, pues lo tratas de encontrar, pero eso de perderte en una biblioteca, en una librería, perdón, de acercarte a ella y no saber qué estás buscando y salir de ahí con información o con libros, si es que llevas el dinero suficiente, que ni siquiera sabías que existían, es de una riqueza formidable y se está perdiendo eso en el momento en que tú buscas o tú tratas de encontrar lo que ya sabías que estabas buscando. Es muy distinto a dejarte perder, como puede ocurrir con estos archivos. Entonces, hay muchas historias que se pueden contar sobre el trabajo. Para este libro, yo usé información que llevo un poco más de 10 años coleccionando a ratitos en el momento en que tengo tiempo, pero creo que es una actividad que yo le recomendaría a cualquiera el acudir a estos archivos. Insisto, ahorita por las cuestiones de pandemia, seguro que no están abiertos y no están accesibles, pero el resto del tiempo son fenomenales. Una última mención, el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, que conserva un material de una riqueza también muy grande, acaba de hacer un esfuerzo mayúsculo por generar un repositorio digital. Entonces ahora, desde Internet, cualquier persona, sin que necesariamente sea un investigador certificado, registrado, puede acceder al repositorio digital y encontrarse con cosas fantásticas. Lo mismo pasa con la hemeroteca. Revisar los periódicos de hace 100 años, 150 años, 50 años, te enseña mucho sobre el presente y es una actividad sumamente divertida. Entonces, bueno, hay muchas historias como te decía, pero este hallazgo del folleto del cometa Halley, de la aparición del cometa Halley, me parece destacable y bueno, la invitación a los archivos yo creo que ahí está y el agradecimiento perpetuo a las personas que están esforzándose todos los días por conservar eso en una labor titánica, anónima y bastante mal pagada en todo sentido. En las historias de este libro, una de ellas habla sobre una organización que pretendió revolucionar las convenciones de la ortografía. Estamos hablando del Grupo Central de Ortógrafos Revolucionarios, quienes se reunían en el Bosque de los Colomos a sesionar y con mucho detalle definían qué funciones tenían sus miembros como una organización paramilitar o política. En sí, ¿cuál era el objetivo de los ortógrafos revolucionarios? ¿Tenían un fin genuino de transformación social o era más como un pasatiempo para convivir entre sus integrantes? ¿Y qué fue de ellos? Lo dices muy bien, Carlos. Hay mucha de esa historia que yo no me explico por qué ha permanecido en el olvido, porque me parece muy digna de que mucha gente hablara de ellos. Entonces, los acentos que marcas me parecen muy buenos para hacer rápido una remembranza de ellos. Em, Porque si era un divertimento, de alguna manera, había una parte lúdica en una revolución que hicieron, así como lo dices. Y el otro elemento que mencionas ahí es muy importante, la organización paramilitar. Por alguna extraña razón, que se puede comprender bien, eh, la cabeza de este movimiento, que era Alberto Magno Brambilla, lo sistematiza todo a manera de pequeña guerrilla y siempre usa el lenguaje muy bélico, muy belicoso. Todo es combate, todo es lucha y asume esta revolución ortográfica
justamente como eso, como una gran guerra, pues, ¿no? Aquí pueden ver, es el último capítulo del libro, y ahí ven los retratos de dos de sus personajes también, junto con Brambila, que ya mencionaba, está Amaya, que es el que aparece, y uno de bigotito más flaco, que es Pais Brochi. Pero abajo, esta es la finca, la casa, propiedad de Brambila, el líder del grupo, que llegó a rotularla con la neortografía, le llamaban. A ver, entonces, ¿qué proponen? Escribir como hablamos. Este es muy veloz. Escribir como hablamos, para hacer todo mucho más sencillo. Si tú tienes que pensar si X palabra va con S o con C o con B labial o B labiodental, lo que ellos defienden es que en vez de concentrarte en lo que se está diciendo, te quedas en las formas. Entonces, habría que dedicarle tiempo a escribir buenas cosas, a leer bien, a la sustancia y no a los decorados. No son los primeros que proponen una revolución de la ortografía, pero sí son los que durante más de 30 años hacen una lucha permanente. Entonces son una vanguardia fantástica con fines sociales. O sea, lo dices muy bien también, lo que buscan es una revolución educativa y pretenden que con esta nueva manera de escribir, este nuevo uso de la ortografía, cualquier persona pueda escribir correctamente, pueda acceder a la cultura, y entonces persigue unos fines educativos eh, con grandes ambiciones sociales. Esto ocurre desde los años 20 hasta los años 50, que es también una época de ciertas revoluciones sociales en nuestro país, y terminan desencantados aceptando su derrota y diciendo, pues no la hicimos. Pero, curiosamente, sorpresivamente, cuando uno revisa cómo escribe la mayoría de los jóvenes ahora los mensajes de Twitter y demás, te darás cuenta que el uso de la K, desaparece la H, la S en vez de la C. O sea, visualmente el uso del lenguaje escrito en este momento en las plataformas digitales es casi completamente lo que ellos proponían hace 100 años. Qué maravilloso, la verdad es que todas estas historias atrapan, todas estas historias pues dan muchas ganas de seguir ahondando al respecto. Estamos llegando al final de este espacio. Nos gustaría que nos pudieras hacer algún comentario final. Claro, muchas gracias, Carlos, y gracias a la Universidad de Guadalajara, que bueno, le apostó al libro y hizo además una pieza bellísima. Este libro yo creo que hasta materialmente es muy atractivo. Y pues los invitamos a que paseen por por sus recovecos, por los recovecos de este museo, y que estén también al pendiente, porque hay muchas historias que ya no logramos colocarlas en su momento acá, y tenemos proyectos para seguir adelante este mismo año con algunos otros títulos más que le den vida renovada a estos personajes y nos hagan nuestra vida cotidiana en este siglo XXI un poco más llevadera. Así que muchas gracias a los organizadores de la feria y a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. El libro está a la venta en su versión impresa e ebook en nuestra página web editorial.udg.mx. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Editorial UDG. Un saludo a todos y muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias de nuevo, Juan. Gracias a ustedes. Mi nombre es Carlos Ocadis y nos vemos hasta la próxima.